El Panapepe. Buenas, profesor. Ana Jordán, ¿cómo está? Buenas tardes. Paola Rubalcaba. Buenas tardes, profe. Jesús Vázquez, que ahora no trae, no se puede conectar su micrófono. Orlando ya se cambió el nombre. Ahí la llevan. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? Excelente, maestro. Me da gusto. Ya listos para empezar su fin de semana, descansar. Y a lo mejor agarramos puente. Y a lo mejor agarran puente. Se crea, profe, se crea. Está bien, ¿no? Está bien. Se distraen un ratito y a dónde se nos va. Aquí, a mi patio. ¿Se refiere a puente de clases? Vamos ¿cómo dicen? Al puente atarantado para dar la vuelta un rato. Mi profe, apenas salgo aquí en la tienda, hasta cree que me voy a ir hasta allá. Pues sí. Pues sí, no. No se ría, profe, es algo triste, neta no salgo. ¿Dónde? El 31 vas a salir, Rafael. Ojalá. Vamos a ir a hacer una fiesta de Halloween. Pero ¿cómo van a salir si hay pandemia No y le cuarentena? hace, para si nos da que nos dé bien. No, profe, no diga eso, qué cosas. No. Uno aquí encerrándose todo este rato para que la gente... No, profe, no haga eso. Me va a dar de baja, ¿eh? Concuerdo con lo que dice el profesor. Profe, no haga eso, profe. Es más, profe, es más. No. Es más que, perdón. Creo que lo sacó o se salió. Se salió, va. Sí. Ah, mira, ya regresó. Déjenme lo acepto. ¿Qué pasó, Rafa? No se me vaya. Se crea, profe, aquí estoy. No se me vaya, no va a haber nada. Al contrario, no salgo de mi oficina. Aquí duermo. No salgo para nada. ¿Cómo ves? Está gacho, está gacho. Sí, no, sí está feo, ¿verdad? O sea, fuera de Basile sí está muy gacho. Pero... Qué vergüenza, profesor, con los que salen ahorita. ¿Perdón? Qué vergüenza con los que salen ahorita en esta temporada de pandemia. Pues sí. Sí, pues es riesgo, ¿verdad? Para todo hay un riesgo y lo peor del caso es que sin deberla ni temerla, ustedes encerrados y alguien que sale o algo los contagia y valió cacahuate porque pues, ustedes sin deberla ni temerla ya se contagiaron por otras personas que sí salieron o que no se cuidaron, ¿va? Entonces, pues está canijo, o sea, las cosas, esperemos que ya haya la vacuna o que ya nos manden algo para empezarnos a proteger un poquito, ¿va? Está bien. Pues vamos a empezar con la materia de principios de derecho. El día de ayer terminamos de ver lo que era el territorio. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el bien común para terminar ese tema. El bien común es básicamente es la finalidad del Estado. O sea, que consiste en la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Para ustedes, ¿cuáles son esas necesidades que necesitamos aquí en el Estado?
¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son las necesidades que normalmente necesita el Estado? ¿Cuáles creen ustedes que sean las necesidades que tenemos como sociedad? Según lo que he visto en las noticias, es en cuanto a lo económico, porque no se reparte lo mismo que se está entregando. Así es. Y sí supieron, ¿verdad? Lo último que acaban de sacar. Ves que a cada estado le toca una cierta cantidad de dinero. Exacto. Eso es lo que les estoy comentando, que supuestamente a Nuevo León le dieron menos o menos de lo que, ¿cómo se llama? Así es. Genera o algo así, ¿no? Así es. Y le quitaron dinero a Nuevo León. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están quejando con justa razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de por sí no hay dinero y todavía le reduces dinero. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le vamos a hacer, va? Entonces, es algo muy grave esto. Ahora bien, por bien común se entiende también como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su desarrollo integral. El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de estos y de cada uno, es y permanece común porque es indivisible y porque solo juntos, todos, es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo. Entre el bien particular y el bien común existen condicionamientos, pero no necesariamente oposición. El bien particular no se consigue si no se orienta al bien común. Y el bien común se realiza alcanzando el bien particular de cada uno. Es como el actuar moral del individuo, que se realiza en el cumplimiento del bien. Así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar, perdón, como la dimensión social y comunitaria del bien moral. El bien común está siempre orientado ¿hacia dónde? Hacia el progreso de las personas, al que debe subordinarse el progreso social. El bien común, en este sentido, también es un fin de la sociedad. El Estado, como órgano rector, tiene que proteger y promover el bien común, ya que este redunda en beneficios para los habitantes. Las condiciones sociales
que garantizan la libertad, la justicia y la paz, y el reparto equitativo de los bienes materiales esenciales que forman parte del bien común, que aquí no es equitativo. ¿Por qué? Porque nos están quitando parte de lo que se requiere para que salga adelante el Estado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el poder legislativo federal como otro tema. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos está formado por representantes de la ciudadanía, que es el encargado de crear las leyes que nos rigen. Se deposita en un Congreso de la Unión, que se divide a su vez en dos cámaras. ¿Cuáles son las dos cámaras? Pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambas cámaras tienen el mismo poder. ¿Por qué? Puesto que representan igualmente al pueblo de México. Y eso lo dice el artículo 50 constitucional. Se llama cámara a cada uno de los cuerpos colegisladores, es decir, al conjunto de los diputados o senadores, electos libremente por el pueblo, así como votamos por alcaldes, por gobernadores, por presidente, también votamos por diputados y por senadores, para realizar las funciones legislativas que les competen de acuerdo con la Constitución. Las cámaras deben trabajar conjuntamente. Por tanto, toda ley que no sea votada por ambos organismos carecen de validez. Es un acto jurídico nulo, excepto en los casos en que la Constitución les dé las facultades para poder actuar superadamente. Entonces la Cámara es de diputados y senadores. Si no hay votos por ellos, se hace una pequeña asamblea donde se elige a alguien y ahí ya tiene las facultades de haber un representante de ellos en la Cámara de Diputados y Senadores. Y luego vamos a hablar sobre el sistema bicameral o bicamaral, que viene siendo la división del poder legislativo en dos cámaras, que se llama sistema bicamaral o bicameral. Tiene como razón del ser el mejor funcionamiento de dicho poder,
ya que dividido en dos cuerpos, estos se equilibran, evitándose que uno de ellos acapare una gran suma de poder, convirtiéndose así en un órgano despótico e incontrolable. Además, se dice que dentro de este sistema, la discusión de las leyes es más concienzuda. O sea, se evita que el poder ejecutivo controle al Congreso y se obtiene un funcionamiento pacífico de tan importante poder. Igual eso está sentado en el artículo 50 constitucional. Y luego está lo de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación. O sea, son electos en su totalidad cada 3 años por los ciudadanos mexicanos. Y esto está sentado en el artículo 51 constitucional. Está integrada por 300 diputados y diputadas electos según el principio de votación por mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados y diputadas que sean electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Esto está sentado igual en el artículo 52 constitucional. Vamos a explicar un poquito esto, o sea, como consecuencia de la reforma política iniciada por el presidente José López Portillo, se modificaron algunos artículos constitucionales relativos a la elección de los miembros del Consejo, con el objeto de garantizar la debida representación de las minorías, así como la presencia de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Se concibió un sistema mixto de elección. O sea, que sustituyó a la práctica anterior que daba acceso a la Cámara de llamados, a la Cámara de los llamados diputados de partido. Este sistema consiste básicamente en que el ciudadano, el día de la elección, votará por dos fórmulas autónomas de candidatos a diputados. Esta es la forma que tradicionalmente se ha venido eligiendo a nuestros representantes. Y aquí consiste en dividir
a la población total de nuestro país en 300 distritos electorales. De manera que cada partido político señale una fórmula de candidato, o sea, un propietario y un suplente por cada distrito, para que los habitantes de ese distrito elijan a través del voto. Y así pues, la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados, o sea, la distribución de tales distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados o diputadas de mayoría. Y eso también está establecido en el artículo 53 constitucional. Y luego para la elección de los 200 diputados y diputadas, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. Aquí la ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. Igual el artículo 53 constitucional lo dice, ¿verdad? Será diputado por cada distrito electoral el candidato del partido cuya fórmula haya obtenido mayor número de votos. Muchas veces aquí se presta un poquito a que los diputados quieren sacar nuevos reglamentos o nuevas leyes que a veces no son convenientes para el Estado o para el país, o por decir, aquí en Nuevo León yo he oído muchas cosas por decir que quieren hacer tipo como lo están haciendo en Ciudad de México. El que los carros foráneos, o sea, los que tienen placas de otros estados, o los que vienen de turistas de otros estados, pues no circulen ciertos días de la semana. Eso voy de acuerdo. ¿Para qué? Pues para evitar la contaminación. Pero imagínense, las personas que tenemos carros que vienen con placas de fuera,
que nos obliguen a que todos los días no operemos de 6 o sea, no funcione tu carro de 6 o 7 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, pues eso sí no estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no puedes cambiar las placas de tu carro, porque tendrías que dar una baja de unas placas y darle alta unas placas de carro, nada más para que pueda funcionar tu carro, pues no está bien. Hay gente que no puede hacerlo. O igual, mucha gente ahorita con lo de la pandemia, que los corrieron, o bueno, se oye muy feo corrieron, los despidieron de sus empresas. ¿Qué terminaron haciendo? Se fueron a sus casas a idear qué hacer para salir adelante. Difícilmente pueden encontrar trabajo por lo mismo de la pandemia, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que crear algo en su casa para hacer. Yo les voy a hablar en mi colonia humilde, como dicen por ahí. Muchísima gente empezó a abrir en sus casas a vender fruta y verdura. Y te la llevaban a domicilio o tú podías pasar a la casa por la fruta y la verdura. Otros empezaron a hacer pasteles para vender o cosas de panificadora, pan dulce, etcétera. Igual, tú ibas por ellos o te los llevaban a domicilio. Otros abrieron pues que taquitos en la noche o taquitos mañaneros. Y en esa colonia pobre donde uno vive, dice, tenemos un grupo de WhatsApp donde ponemos lo que ofrecemos cada quien y cómo está la colonia y todo. Y empezamos bueno, el que es el representante de la colonia empezó a decir que pues consumieras con los vecinos, que porque pues era mejor consumir con ellos para ayudarlos a salir adelante que a otras personas que son empresas establecidas y guanaguanas. Entonces, ¿qué pasó con todas aquellas personas que empezaron a vender ahí en sus casas? A muchos, y te lo digo porque yo lo he estado viendo, les clausuraron los lugares. El que más me llamó la atención, te lo digo porque eso sí me dolió, o sea, yo sé que la colonia donde yo vivo pues no es una colonia comercial, estamos en una colonia pues colonial de vivienda, ¿verdad? No es área comercial. Pues no tienes el permiso, ¿por qué? Porque no fuiste a pedir permiso de que si podías vender algo. Pero créanme que lo que menos, o sea, lo que el Estado o el municipio pudo haber hecho es apoyarlos, ayudarlos a que salgan adelante. El gobierno quiere agarrar dinero por donde se pueda y a los que se dejan, ¿verdad? Entonces, a veces, o sea, en este tipo de cosas, yo sé que pues, todos quisiéramos abrir un negocio y hay que hacerlo en regla y que no está bien nada más abrir negocios porque sí, yo lo entiendo. Pero nos agarró esto desprevenidos, o sea, fuera de base. Entonces, ¿qué pasó con esta persona que le clausuraron? Pues agradeció, ¿no? A todos los vecinos porque realmente sí tuvo muchas ventas, o sea, la gente reaccionó de buena fe
y todo bien. Él agradeció pues, de que le pedía disculpas al gobierno que porque ya no lo dejó vender y que le habían clausurado, y pues daba las gracias a las personas que le habían comprado. Y ahí habla un poco mal del gobierno, honestamente, y que estaba muy avergonzado con que el gobierno sea así cuando son cosas por necesidad y cosas porque uno estaba obrando de buena fe. O sea, no somos de los rateros que andan ahí casa por casa mendigando, bueno, no mendigando, porque no es esta palabra, andan robando y a ellos no les hace nada. ¿Por qué? Porque el gobierno está coludido o los policías están coludidos con ellos. Y uno que está en orden, haciendo las cosas bien, nos clausuren o nos quieran cobrar los dinerales que piden. Yo creo que en estos casos es apoyar, y ya que se medio regularice, entonces sí hablar con ellos. ¿Sabes qué? ¿Quieres seguir vendiendo? Tienes que darme este permiso. Si no, pues no puedes estar aquí, te clausuramos, ¿verdad? Pero primero es darles un aviso, no es de llegar y a clausurar todo, vámonos. Pues no, no está bien. O sea, realmente, bueno, yo creo que eso no es correcto. Ahora bien, para llevar a cabo esta elección se divide al país hasta en 5 circunscripciones electorales y cada partido político registra las listas donde se encuentran enumerados los candidatos que postula a estos candidatos. Deben ser distintos a los postulados en los distritos electorales uninominales. Por decir, un partido político tendrá derecho a obtener el registro de sus listas regionales de candidatos y que se les atribuyan diputados, de acuerdo al sistema de representación proporcional, cuando acredite que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. La otra es el alcance, por lo menos el 3% del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales. También que cumpla con los dos anteriores supuestos, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiera obtenido sus candidatos. O sea, les serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional obtenida. El número de diputados de la lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tengan los candidatos en las mencionadas listas. Y en ningún caso
ser partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y eso está sentado en el artículo 54 constitucional. Y luego ya nos viene dando una explicación de los acuerdos de la Carta Magna, que quienes pueden ser diputados o diputadas, por decir, de acuerdo a nuestra Carta Magna, para ser diputado o diputada federal se requiere de los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento y en el ejercicio de sus derechos. También tener 21 años cumplidos el día de la elección, mínimo. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Por decir, yo que soy de Ciudad de México, pues yo no puedo ser diputado aquí en Nuevo León. Tendría que irme a México y poder hacerlo allá. Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la acción, la elección, o vecino de ella, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en la que la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. Sí se han dado cuenta, jóvenes, también, que muchas veces los diputados o los senadores o la gente que mandan como representantes no pueden ser estudiantes tampoco o maestros. No sé a qué se deba, pero los maestros no pueden, incluso te dicen, ¿en qué trabaja la persona que va a estar aquí? No, pues que es maestro. Ah, ok, no, gracias. No, con usted no podemos contar. ¿Por qué? Porque dicen que luego están en los, ¿cómo se llaman las? Se me fue el nombre. Los que hacen las manifestaciones. Es un, pertenecen a un sindicato. Y ves que los sindicatos también ya traen varios partidos, entonces por eso no se puede que los maestros entremos a ese tipo de cargos por los sindicatos. Ya se va a